Hola, un saludo muy especial. Hoy nuevamente cumpliendo con nuestra cita en la meditación que estamos realizando en el Evangelio según San Marcos. Y hemos estado estudiando en el Evangelio cómo ser un creyente de influencia, cómo ser una iglesia que impacta, que influencia este mundo, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un mundo que está en caos y sin Cristo. Y hoy nos encontramos con una nueva porción del Evangelio que vuelve y nos da otra herramienta, otro instrumento, otra de las tareas que tenemos que desarrollar para poder ser una iglesia de influencia, para ser creyentes que impactemos este mundo. Pero antes quiero que tengamos una oración de gratitud. Padre, te damos gracias, especialmente por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, oh Dios, porque has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por instruirnos día tras día, por darnos el privilegio de extraer de tu palabra esos principios y valores del reino que necesitamos para poder cumplir con esa misión que tú nos has encomendado. Te pido pues que nos ayudes y que nos permitas guardar esto en nuestro corazón y ponerlo por obra, y así poder ser una iglesia conforme a tu corazón y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bien, dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo ser entonces ese pueblo que podrá generar un impacto en el mundo, que podrá ser el instrumento de Dios para una transformación radical? Yo creo que hay que tener una misión muy clara como creyentes. Jesús así nos lo enseña. Siempre será clave poder mirar en la Escritura el modelo de Jesús. Una de las cosas que podemos nosotros a veces repetir y es olvidar el modelo de Jesús. Las nuevas estrategias, los nuevos planteamientos a veces nos lleva a ser tan creativos que olvidamos el modelo inicial, el modelo nuclear de la extensión del reino de los cielos, y ese modelo lo tiene Jesús. Uno ve que la actividad de Jesús es notable y aparece muy claramente aquí resumida en el Evangelio de Marcos. Jesús nos muestra que él constantemente se estaba moviendo, yendo de un lugar a otro, activo, comprometido. Y es una actividad muy, muy importante para que el reino de los cielos se fuese acercando cada vez más y hubiese llegado más en el contexto de Jesús. La actividad de Jesús no es un activismo, no es hacer la tarea por hacerla. No es simplemente llenarnos de actividades como tal, sino que es ser muy claro en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a desarrollar. Jesús nos muestra claramente dos cosas en este pasaje, en esto que nos cuenta San Marcos. Y de allí podemos nosotros entonces entender que una iglesia de impacto es aquella que predica el Evangelio con un mensaje centrado en el reino de los cielos. Dos cosas veo acá en el Evangelio de Marcos, en el modelo de Jesús. Lo primero es que una misión de influencia se hace es predicando el Evangelio. Esto parece muy lógico. El asunto es que cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo moderno, muchas de nuestras predicaciones se han alejado
del Evangelio. A veces hemos buscado más un mensaje antropocéntrico, un mensaje dedicado a las virtudes del hombre, a los sueños, a los anhelos, a los deseos del hombre, hablo del ser humano como tal, y el mensaje ha sido muy distorsionado. Aquí Jesús, en el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después de que Juan hizo todo el trabajo de preparar el camino, de darnos a nosotros unos principios de cómo se influencia, Juan es llevado a la cárcel y comienza Jesús su trabajo, comienza Jesús su tarea. Entonces, lo que presenta aquí el Evangelio de Marcos es un esbozo de lo que va a ser la misión de Cristo. Aquí comienza todo, el camino está preparado y Jesús arranca. Jesús comienza, pero Jesús comienza con un mensaje puntual: el Evangelio de salvación. Y a la luz del contexto, es el comienzo del ministerio de Cristo. Pero hay que tener cuidado que cuando algunos opinan que Juan el Bautista fue silenciado, entonces Cristo comenzó a desarrollar su ministerio. No, ya el ministerio ya había comenzado. Aquí estamos hablando de un ministerio público, pero Jesús ya había hecho esa tarea, ya había comenzado. Aquí lo que ocurre entonces es una predicación de Cristo, pero sistemática, dedicada, una predicación ya puntual, muy concreta como ministro y cómo comenzó su ministerio. Aquí el evangelista me muestra que para poder ser una iglesia de influencia, tenemos que comenzar una tarea de evangelización. Es comenzar un proceso de compartir el evangelio con los perdidos, con el propósito de ganarlos para Cristo. Todas las cualidades y características vistas en los versículos anteriores, sin la tarea de ir y presentarles el evangelio, es una tarea incompleta. Porque es necesario que ellos escuchen el evangelio. Jesús podía convertir y hacer postrar al que fuese necesario a sus pies así. Pero la tarea de Jesús era a través del proceso de la predicación del evangelio. Hoy nosotros no podemos cambiar eso. El ministerio de Jesús se caracterizó por una predicación, por una enseñanza muy importante. La evangelización que empleó Jesús, la palabra querigma, que es hacer una proclamación con autoridad, con la potencia de un heraldo. Y los resultados correspondían a Dios. Lo primero que nos enseña aquí el Evangelio de Marcos, en el modelo de Jesús, es que para poder cumplir con esa tarea de influenciar y de impactar el mundo, tenemos que ir a predicar, llevar el mensaje, llevar la enseñanza de la palabra del Señor. Jesús está aquí predicando en Galilea, después de que Juan fue encarcelado. Esto nos deja una lección. Si alguien es desechado, si alguien desaparece, si alguien ya no está, entonces tú y yo nos tenemos que levantar para cumplir esta misión. Hoy estoy yo, mañana estará otro,
Hoy estás tú, mañana estará otro. Ayer estuvo otro, hoy estás tú, hoy estoy yo. Es nuestra tarea ir y seguir predicando el Evangelio. No es esperar a ser reemplazados. No esperes que otro te reemplace. Haz tú la tarea. Acepta la invitación de Jesús para que podamos ir a influenciar. El Evangelio de Marcos pretende decirnos que el centro de la gravedad de la predicación de Jesús es predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No nos vayamos con otros temas, prometiéndole a la gente otras cosas que lo único que invitan es a la avaricia, al poder, a cumplir nuestros propios sueños. Aquí Jesús nos muestra y me dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Eso es lo que hay que enseñar. Eso es lo que hay que compartir. A cada quien se le da una porción para que vaya y comparta a otros. Tú comparte. A veces hay personas que me dicen, pastor, es que no conozco un método, es que no sé muy bien, a veces no sé qué decir. Mire, mi amado, cuéntele a los demás quién es Jesús. Cuéntele a los demás qué hizo Jesús contigo. La conversión no está fundamentada en la elocuencia de nuestro mensaje. La conversión de las personas, de aquellos corazones que quieren arrepentirse, está fundamentada en que han conocido a la persona correcta, a la persona indicada, a Jesucristo. Jesús comenzó su trabajo en Galilea y fue llevando el Evangelio. Y fue llevando ese mensaje de salvación. Hoy nos corresponde a nosotros involucrarnos en este mensaje. Hoy nos corresponde a nosotros involucrarnos en esta misión para poder influenciar predicando el Evangelio de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Y el versículo 15 me muestra otra reflexión muy importante. Después de dar el primer paso para influenciar el mundo, que es predicar, enseñar el Evangelio, viene algo que también es importante, el contenido. La misión de influenciar es con un mensaje centrado en el reino de los cielos. Un mensaje centrado en el reino de los cielos. Versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El texto bíblico está mostrando a Jesús en su actividad. Pero ¿en qué cosas está activo nuestro Señor Jesucristo? ¿Haciendo qué? La predicación de Jesús tenía un mensaje claro, puntual. 3 puntos de acción que no dejan duda. Enseñaba. El contenido de su enseñanza. El reino de los cielos, el reino de Dios. Y crean. Arrepentíos y crean. Creer y cambiar. Era muy importante esto dentro del contenido del mensaje de Jesús. Cuando nosotros queremos influenciar el mundo, no es con un evangelio
terrorista, fatalista, pero tampoco ilusorio y soñador de cosas que no van a ocurrir. El mensaje que convierte es ir y predicar el evangelio, que es una persona, se llama Jesús. Que el reino de los cielos se ha acercado y que hay que creer, que hay que arrepentirse, que hay que reconocer nuestra condición de pecador y nuestra necesidad de Jesucristo. Eso es el mensaje sencillo del evangelio. Alguien dirá, ¿y con eso es suficiente? Eso es suficiente. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. La iglesia primitiva siempre anunció el reino de los cielos, que se ha acercado. Esto implica que hay que llevar una buena noticia, pero hay que ser sinceros. No es llevar un mensaje neutral, no es un mensaje pasivo, tampoco es tener un mensaje manipulador y abusivo. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, no hay necesidad de manipular, no hay necesidad de mentir. El mensaje más claro y honesto es predicar el evangelio, enseñar a Jesús. No es hacerlo psicológicamente, es hacerlo con el poder del Espíritu Santo, que ya nos lo había enseñado el Evangelio de Marcos cuando nos empodera, es decir, nos da una asignación de ir y cumplir esa tarea y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo. Y ese mensaje, cuando es centrado en el reino de los cielos, impacta. Porque cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, es porque su persona y su obra y su muerte en la cruz y su resurrección son el plan de Dios para la vida y se han realizado en su totalidad. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Evangelio de Marcos en esta reflexión? Que llevemos un mensaje que no quede inconcluso, un mensaje que quede completo. Y para que sea completo requiere de la presentación de Jesús, requiere de la presentación del reino de los cielos y del arrepentimiento y del creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Entonces, cuando el Evangelio de Marcos dice, el reino de los cielos se ha acercado, significa que hay un nuevo orden de cosas, un nuevo nacimiento. Hay nuevas raíces, nueva historia, nueva realidad. Prediquemos que hay una nueva realidad para la humanidad. Se llama Jesús. El reino de los cielos abarca el interior y el exterior, lo espiritual, lo social, la persona, la familia, el mundo, todo. El reino de Dios influencia todo. Por eso, arrepentíos y creed en el Evangelio significa dirigir el alma en otra dirección, hacia Dios primeramente, dejándonos atrapar por su amor, cautivados por su presencia, llenos de su Espíritu Santo y guiados por su palabra. Al Dios que está aquí caminando con nosotros, no a uno distante y ausente que no se atreve a tocarnos. Eso no es presentar el reino de los cielos. Influenciemos, amados, enseñando arrepentimiento, que den vuelta contraria al camino que han seguido, que no amen su pasado,
sino su nueva realidad en Cristo. Eso es predicar el reino de los cielos. A eso es lo que vino Jesús y comenzó en Galilea, con un nuevo orden. Es decirle a la iglesia, es decirle al pueblo, es decirle a la humanidad, crean en esta buena nueva, crean a la persona de Jesús, acéptenlo a Él como Dios, como nuestra única esperanza. Debemos dirigir nuestra alma hacia el mundo, hacia la gente, hacia el prójimo, para compartir con palabra, con contenido. Es ir, cumplir esa misión, pero que esa misión tenga un contenido, y es presentar a Jesús. Ese es nuestro contenido, ese es nuestro mensaje, ese es nuestro discurso. El discurso del creyente para poder ir a influenciar es un discurso que presenta a Jesús como el Salvador. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y me seréis testigos de todas estas cosas. Testigos que caminamos al lado de la gente para compartir con denuedo. Hoy que estamos en casa, hoy que estamos encerrados, hoy que estamos frente a esta situación nueva a nivel mundial, ¿por qué no compartimos en casa? ¿Por qué no compartimos más desde casa? ¿Por qué no sabemos aprovechar más las redes sociales y compartir del Evangelio de Jesucristo para hacer una iglesia de influencia? Enfoquémonos un poco más hacia el mundo. Yo veo que la iglesia venía muy enfocada hacia adentro, hacia cultos internos. Eso no está mal. El problema es que al enfocarnos tanto hacia el interior de la iglesia, hoy esta nueva situación mundial de este virus nos ha sacado del templo y nos ha llevado a las casas, a los hogares, y nos ha sacado para que allá podamos influenciar, para que desde allá podamos no solamente fortalecer nuestra fe, sino poder ir y compartir el Evangelio como Jesús lo hizo cuando llegó a Galilea. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Sigamos predicando el Evangelio. Sigamos haciendo la tarea. Tengamos un discurso claro, que el reino de los cielos se ha acercado. El nuevo orden, el nuevo nacimiento se ha acercado para poder impactar nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, el mundo entero. Que Dios nos ayude a cumplir esta tarea. El Señor te bendiga.